Jóvenes, buen día. Espero que han pasado un buen fin de semana. Porque esta semana sí vamos a trabajar fuerte. Muy bien. Nosotros ya sabemos hasta cuánto puede ser, cómo se forman las diferentes hormonas, los tipos de hormonas químicamente. Cómo circulan, la cantidad que hay. Y de esta manera, en la circulación tienen que llegar a la, podríamos decir, a la membrana de los tejidos DIR. Muy bien. Todas las hormonas trabajan con receptores especiales. Los receptores para las hormonas no son similares, podríamos decir, a las de neurotransmisores, sino que son un poco más específicas. La gran parte de estas hormonas trabajan, o casi en su totalidad, trabajan con proteínas G. Muy bien. Entonces, inciden y la respuesta tiene que ser de acuerdo a al receptor que se tiene. Entonces, el receptor es muy diferente en un tejido, pónganle un estómago, como en un páncreas. Son receptores diferentes para expresiones o secreciones diferentes. Muy bien. Gran parte de las hormonas no atraviesan la membrana celular y actúan en la profundidad de la célula mediante segundos mensajeros. Muy bien. Tenemos podríamos decir, las formas más importantes de receptores, o la clasificación más importante de receptores, las hemos dicho, o la hemos dicho, receptores de membrana o superficiales, de citoplasma y de núcleo, que se encuentran en la membrana de la pared de la membrana nuclear. Muy bien. Ahora, son tres tipos de acción, podríamos decir, o de mediación, como dice su libro, de respuesta a los receptores. Muy bien. El primero que podríamos ver es muy similar al que hemos visto de neurotransmisores, o sea, la respuesta a neurotransmisores. Y es más o menos similar, pero esto es más directo. Va a una sola cosa, mientras que el neurotransmisor podía ser 4 tipos de actividad en uno solo. Esto es un solo tipo, o 2 máximo.
pero no puede hacer varias cosas como hace el neurotransmisor. Muy bien. Una es podríamos decir, es el mecanismo de el adenilato ciclasa o la adenosina ciclasa. Cualquiera de los nombres es igual. Muy bien. Veremos qué es lo que pasa. Muy bien. Que me he olvidado. Esa es la membrana. Ya sabemos que cada tipo de hormonas tiene un diferente tipo de receptor. Aquí tenemos entonces el receptor de una hormona. Generalmente es pentavalente. Tiene 3, podríamos decir, o 7 tipos de cadenas. Es de tipo proteico. Y tiene un receptor y un transmisor. El receptor es el que va a captar a la hormona. Activa sus 7 brazos y va a actuar sobre la proteína G. La proteína G, el sector alfa o el fragmento alfa, migra hasta una enzima de membrana que es el adenilato ciclasa o el adenil ciclasa. La activa y en su activación actúa con el fósforo. Muy bien. ¿Qué es lo que hace? Al activarse esto, hace que el ATP se convierta primero en ADP y después en AMP cíclico. Al producirse cada transformación, o sea, de ATP a ADP, produce una cantidad de, podríamos decir, de energía. El resultado de esta energía actúa sobre una proteína sinasa inactiva, que es una proteína dependiente del AMP cíclico. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que el ATP puede fragmentarse en 3 AMP. Entonces, ¿quién produce energía? Es cada fragmento. Entonces, la proteína sinasa dependiente del AMPC se activa, porque está inactiva, se activa. Y al activarse, actúa sobre una proteína que está ligada al ATP intracelular. Entonces actúa sobre eso, dislocándola, fragmentando
dando un ADP, porque le está quitando un fósforo, eso, más fósforo, más la proteína. Sigue adherido a la proteína. No sé si me entienden. El ATP está unido a una proteína. La proteína sinasa actúa y lo fragmenta. Primero, como saca una fracción, queda el ADP, más sigue el fósforo del trifosfato. O sea, se ha disgregado una sola molécula, pero sigue pegado a la proteína. Como resultado, da calor, energía. Muy bien. Y así va disgregando hasta que se queda con puro AMPC. ¿Qué es lo que pasa? Espero que hayan copiado. Tienen en sus libros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De esta manera, esta energía o este calor va a producir diferentes reacciones químicas en el metabolismo de la célula. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo de una hormona proteica. Que va a actuar produciendo actividades intracelulares. Muy bien. Otra que no lo vamos a llevar porque realmente es bien complicado, es la hormona leptina, que actúa sobre los receptores de las células grasas. Células grasas. Aquí habría que hablar de más de 2 segundos mensajeros. Muy bien. Pero hay un sistema de mediación que es por segundo mensajero, que toma a los fosfolípidos de la membrana. Muy bien. Vamos a ver cuántos tipos de segundos mensajeros puede formar, porque ya les he dicho que es una cadena. Les dije que es como si fuera un rosario que se produce. De tal forma que se va produciendo todas las reacciones químicas para pasar a un metabolismo completo. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra. Es el mecanismo del segundo mensajero que se realiza funciones hormonales intracelulares.
es el sistema de los fosfolípidos de membrana. Muy bien. Membrana. Capa externa, capa interna. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que en la membrana tenemos el receptor. Aquí ingresa la hormona de tipo peptídico. Muy bien. Esta activa este receptor, activa la proteína G. Segundo mensajero. Y esta va a activar los fosfolípidos que pertenecen a la fosfolipasa. C, que es una enzima que produce actividad intracelular. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace esta fosfolipasa? Incide con el PIP. El PIP, el bifosfato de piptoso, el bifosfato de fosfatidinosidol, que ustedes tienen ahí en sus fotocopias. Activa y se fragmenta en el IP3, que eso sí lo tiene, y el DAC. Ya sabemos que el IP3 da calor, energía. Muy bien. El IP3 actúa ingresa al núcleo y actúa sobre el retículo endoplasmático. Del núcleo ya ha salido un RNA mensajero. Muy bien. Y de aquí va a producir la salida de calcio, que saben ustedes muy bien que el calcio está almacenado en el retículo. Y este calcio va a dar la respuesta celular. Ya saben que el calcio se produce
para diferentes actividades de la célula. Muy bien. Y forma su proteína que se une al P4, al fósforo, y también da las respuestas celulares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los dos están incluyéndose ya dentro del metabolismo. Muy bien. El DAG, que está formado por el PIP2, PIP2. Muy bien. Se fractura en proteína sinasa C. Inactiva la activa. Y esto empieza a actuar, esta proteína empieza a actuar acá. Vean el otro, están uniendo los dos esquemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hormona, receptor. Este receptor es transmembrana, no es muy superficial. Activa la proteína G. Esta activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la degradación del PIP2 y forma dos segundos mensajeros. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 3, 4. El IP3, el trifosfato de inositol, que actúa sobre el retículo endoplasmático sacando calcio y podríamos decir produciendo la actividad de la proteína con el fósforo. Muy bien. El DAC, que es el diacilglicerol, produce, podríamos decir, activa la parte de la proteína sinasa C inactiva, la activa, y dando lo que se llama actividad. O sea, estamos viendo que un mecanismo puede unirse a otro mecanismo y hacer un todo conjunto. Y eso es lo que hacen las hormonas. Si transferimos a la actividad de una hormona, la hormona puede producir cualquier cantidad de fenómenos químicos por un o por el otro lado de la célula. De tal manera que no pueda fallar
digamos, tiene su especie de control. Es un control que se está produciendo. Muy bien. El IP3, al movilizar el calcio, actúa inclusive sobre la contracción muscular. Muy bien. Eso se van a dar cuenta un poco más leyendo la actividad que produce los diferentes transmisores del sistema nervioso autónomo. Ahora, tenemos que decir que la porción lipídica del DAC va a formar el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es un precursor de las prostaglandinas, que son partes, podríamos decir, intermediarios de muchas alteraciones, convulsiones, fiebre. Bueno, miren, es por eso que les digo que no falten a mí. Es muy intrincado mientras le vemos las hormonas ya específicamente. Muy bien. Hay otro tercero, que es el sistema calcio-calmodulina. La hormona choca contra el receptor y el receptor va a activar el almacenaje del calcio, haciendo que se produzca la salida del calcio hacia el líquido intracelular. Este calcio, ténganlo en mente, calcio-ion calcio es igual que actividad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta va a activar la calmodulina. La calmodulina, que es una molécula, podríamos decir, que ingresa a activar, si no estoy seguro, no estoy tan seguro, la actina. ¿Para qué? Active el entrecruzamiento con la miosina. Muy bien. Entonces, eso es otro tipo de, podríamos decir, de mecanismo. Son los 3 tipos de mecanismos más comunes, pero de ahí ya vamos a ir viendo en cada órgano o en cada tejido endocrino. Muy bien. La respuesta celular a las hormonas esteroideas y tiroideas no se quedan en el tejido o en el líquido, perdón, intracelular, sino estas forzosamente tienen que ir hasta el núcleo, pasar el núcleo y mediarían, podríamos decir, la síntesis proteica. Su acción es formar proteínas específicas que salen
o que tienen que salir a hacer diferentes funciones. Muy bien. Inclusive podríamos decir que están relacionadas con la transcripción genética, gracias a su anabolismo. Muy bien. Creo que tenemos todavía un poco de tiempo. Neurohipófisis. No, iremos por hipófisis y relación con el hipotálamo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es lo que el complejo endocrino que nosotros tenemos? En primer lugar, había hablado que el padre de la salida de hormonas o de la estimulación para la salida de hormonas o secreción de hormonas es la hipófisis o el hipotálamo. Pero actúa sobre una glándula madre que es la hipófisis. Muy bien. Entonces, su relación del hipotálamo con la hipófisis es muy junta, muy unida. Están muy bien relacionados. Estos, a su vez, tienen la potestad de gobernar, podríamos decir, los aumentos y la regulación, pongámosle en forma general, de la producción de hormonas. Muy bien. Las hormonas que producen el hipotálamo, que van a producir estimulación o inhibición de la salida de hormonas de la hipófisis. Eso quiere decir, como la hipófisis tiene una parte nerviosa, que es la neurohipófisis posterior, o la parte anterior, que es una glándula endocrina propiamente dicha, que es la adenohipófisis. Muy bien. La neurohipófisis, nada que ver. El hipotálamo produce neurohormonas que se trasladan desde la hipófisis, o diré del hipotálamo hasta la hipófisis, siguiendo la corriente axónica. Muy bien. Pero en el caso de la adenohipófisis, está formado por células similares, pero que son diferentes en sus receptores. Sus receptores son para hormonas estimulantes diferentes. Muy bien. Veamos primero, entonces, la neurohipófisis. La neurohipófisis nos da dos tipos de hormonas. Estas se forman en las neuronas
hipotalámicas en forma de gránulos que se establecen en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo y se sintetiza. Muy bien, creo que hemos llegado. No quiero yo hacerme patear con la hora. Lean. Tabla 75.2. Nos vemos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Buen día, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Cuídese, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.